La carta llegó un martes, junto con la lluvia de la mañana. Emmeline se encontraba en la salita de Turner House cuando la doncella trajo una bandeja de plata con la correspondencia. La lluvia golpeaba los altos ventanales con un repiqueteo constante, convirtiendo el jardín en una acuarela borrosa de verdes y grises. En la chimenea crepitaban los leños, y el aire olía a humedad, a madera vieja y a rosas. Las últimas flores de otoño, dispuestas en un jarrón sobre una mesita, dejaban caer sus pétalos sobre la superficie pulida. Tomó el sobre con el sello de los Sarden casi por inercia. Philip le escribía con regularidad, una vez al mes, a veces más a menudo, de forma breve y comedida, como correspondía a un viejo amigo de la familia. Sus cartas eran siempre iguales. Noticias de su finca en Dorset, un par de comentarios sobre sus asuntos en el Parlamento y una pregunta cortés sobre su salud y el bienestar de sus padres. Nada personal. Nada que pudiera hacer que su corazón latiera más deprisa. Pero aquel día, algo era diferente. Emmeline abrió el sobre. El papel era grueso y caro, con filigrana, y desdobló la hoja. La caligrafía de Philip le resultaba familiar hasta doler. Trazos nítidos y firmes, como estocadas de un florete. Empezó a leer. Querida Emmeline. 2 líneas más abajo, las letras se volvieron borrosas ante sus ojos. Tengo el honor de comunicarle mi próximo compromiso con Lady Vivian Hargrave. Emmeline releyó la frase, y luego otra vez. Las palabras no cambiaban. La boda se celebrará en diciembre, en la capilla de la finca de Arden Park. La familia Hargrave ha sido durante mucho tiempo amiga cercana de la nuestra, y esta unión responde a los intereses de ambas partes. Me alegrará veros a ti y a tus padres entre los invitados. Dejó caer la carta sobre su regazo. De repente, sintió los dedos helados. Philip iba a casarse. Por supuesto, tarde o temprano tenía que ocurrir. Tenía 32 años, era duque, cabeza de una de las familias más antiguas, propietario de 3 fincas y de una fortuna capaz de mantener un pequeño condado. El matrimonio era inevitable, una deuda con su título, con su apellido, con todos aquellos Arden muertos que lo observaban desde las paredes del castillo ancestral, con miradas severas y acusadoras. ¿Pero por qué ahora? ¿Y por qué Lady Vivienne? Emmeline la conocía. Una rubia frágil de piel de porcelana y modales de dama perfecta, hija del conde de Hargrave, un partido impecable para un duque, hermosa, educada y con una dote digna de una reina. Todo correcto, todo como debía ser. La lluvia arreció convirtiéndose en un diluvio. Las gotas golpeaban el cristal con tal furia que parecían intentar abrirse paso. Emmeline se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo la observaba desde el cristal empañado. Una figura alta y esbelta, con un vestido de mañana de muselina verde oscuro, de talle alto y largas mangas abullonadas. El pelo castaño recogido en un moño sencillo. Un rostro pálido de rasgos finos. Nada especial. Una dama de provincias de 28 años, cuyas posibilidades de conseguir un buen partido se habían desvanecido hacía tiempo junto con su juventud. Miraba el jardín sin ver nada más que los recuerdos que la asaltaban de repente. Philip siempre había estado a su lado, desde que tenía uso de razón. La finca de los Arden lindaba con las tierras de los Turner, y ambas familias mantenían una amistad que se extendía por 3 generaciones. Cuando Emmeline tenía 6 años, su padre la llevó por primera vez a Arden Park. Recordaba aquel día con todo detalle. La enorme mansión de piedra gris, parecida a un castillo de cuento de hadas. Los pasillos interminables con retratos de antepasados, el olor a cera de abeja y lavanda. Y Philip, un niño de 9 años con el pelo oscuro y rizado, y una mirada seria en sus ojos castaños. Estaba de pie en el umbral de la biblioteca, con un grueso volumen sobre caballeros en las manos, y la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Sabes leer?, preguntó en lugar de saludar. Por supuesto, se ofendió Emmeline. Ya me sé todo el alfabeto y puedo leer cualquier palabra. Incluso arzobispo. Incluso arzobispo, respondió con orgullo, aunque no estaba segura de poder pronunciar la palabra correctamente en voz alta.
Philip sonrió por primera vez en toda la tarde y le tendió el libro. Entonces, ven, te enseñaré el mejor lugar de la casa. El mejor lugar resultó ser el invernadero del segundo piso, una larga galería acristalada llena de plantas exóticas, palmeras en macetas y lianas que trepaban por las celosías. Hacía calor y humedad, olía a tierra y a flores, y la lluvia repiqueteaba en el techo de cristal, creando la ilusión de un aguacero tropical. Se sentaron en el amplio alféizar de una ventana, y Philip le leyó en voz alta sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Su voz era profunda para un niño, con una ligera ronquera, y Emmeline escuchaba, hechizada, imaginándose a sí misma como Ginebra y a Philip como Sir Lancelot. Desde aquel día, se volvieron inseparables. Pasaban juntos todos los veranos, todas las navidades, todas las fiestas, ya fuera en Turner House o en Arden Park. Cabalgaban por los campos, organizaban picnics junto al río, trepaban a los árboles, para horror de la institutriz de Emmeline. Se leían libros en la biblioteca y jugaban al ajedrez junto a la chimenea durante las largas tardes de invierno. Philip le enseñó a montar a caballo como un verdadero jinete, no como una dama sentada de lado en la silla. Le enseñó a tirar con arco. Le traía libros raros de la colección de su padre, aquellos que no se suponía que las jóvenes leyeran, sobre viajes, ciencia y países lejanos. Ella era su sombra, su compañera, su mejor amiga, y él lo era todo para ella. Pero entonces no lo comprendía. La lluvia no cesaba. Emmeline permanecía junto a la ventana, con la carta en la mano, mientras los recuerdos fluían. Cuando cumplió 16 años, Philip se fue a Oxford. Durante 3 años solo se vieron en vacaciones, y cada vez Emmeline notaba con sorpresa cómo cambiaba. El niño desaparecía para dar paso a un hombre, de hombros anchos, alto, con rasgos más duros y una nueva y desacostumbrada contención en sus modales. Empezó a vestir fracos oscuros de corte impecable y corbatas de un blanco inmaculado, anudadas con una elegancia desenfadada. También comenzó a afeitarse. A veces aparecían pequeños cortes en sus pómulos que a Emmeline le resultaban extrañamente conmovedores. Pero lo principal era que su mirada había cambiado. Antes la miraba con ligereza, abiertamente, como a una hermana. Ahora, en sus ojos había algo nuevo, algo profundo y sin nombre, que la obligaba a apartar la vista primero. Cuando cumplió 21 años, su padre murió. Emmeline acudió al funeral con sus padres. Estaba en la capilla, rodeada de un mar de ropajes negros y rostros afligidos, observando a Philip junto al ataúd, erguido, inmóvil, como tallado en piedra, y no pudo contener las lágrimas. Después del funeral, lo encontró en el invernadero, en el mismo lugar donde una vez leyeron sobre caballeros. Estaba de espaldas a ella, mirando la oscuridad a través de la ventana. Tenía los hombros tensos y las manos apretadas en puños. Philip lo llamó en voz baja. Él no se giró. Emmeline se acercó y le tocó el brazo con cuidado. Sintió cómo temblaban sus músculos bajo los dedos. Quería que fuera como él, dijo Philip con voz ahogada. Un duque ideal, un caballero impecable, un hombre sin debilidades. Tú eres todo eso. No. Por fin se volvió hacia ella, y a Emmeline le asustó lo que vio en sus ojos. No soy así, Emmeline. Hay demasiada pasión dentro de mí, demasiado de lo que no se puede mostrar. Pasó toda su vida enseñándome a mantenerlo bajo llave, a no sentir, a no desear. Solo el deber, solo el honor. Pero eso no está bien, susurró ella. No puedes pasar toda tu vida. Puedo, debo. Sus dedos se cerraron de repente sobre la mano de ella, con fuerza, casi hasta hacerle daño. Prométeme algo. ¿El qué? No te vuelvas nunca como todos ellos. No te pongas esa máscara, sigue siendo tú misma. Hizo una pausa y añadió en un susurro apenas audible. ¿Al menos tú? Emmeline no entendió entonces a qué se refería. Asintió, se lo prometió, y él soltó su mano, retrocediendo un paso como si temiera su propia cercanía. Después de aquel día, algo cambió entre ellos.
Philip se volvió más cauto, más reservado. Cuando se encontraban mantenía las distancias, nada de roces casuales, ni largas conversaciones a solas, ni la naturalidad de antes. Era cortés y atento, pero frío, como el invierno en una vieja mansión, hermosa pero sin calidez. Emmeline pensó que era por el duelo, que el tiempo curaría la herida, que un día Philip volvería a ser el de antes, abierto, su mejor amigo. Pero nunca volvió. Los años pasaron. Emmeline debutó en sociedad, sobrevivió a 2 temporadas en Londres, recibió varias propuestas y las rechazó todas. Ni siquiera ella misma podía explicar por qué. Simplemente, ninguno de los pretendientes le parecía adecuado. Ninguno le inspiraba lo que se suponía que debía sentir. Philip tampoco se casaba. Corrían rumores de sus romances con una cantante de ópera, con la esposa de un embajador francés, con la viuda del conde de Saint-Clair. Emmeline intentaba no escuchar los chismes, pero la encontraban como sabuesos, y cada vez sentía un extraño dolor bajo las costillas, corto y agudo, como el pinchazo de una aguja. Se decía a sí misma que era preocupación por un amigo, que simplemente no quería que Philip se relacionara con la mujer equivocada, que le deseaba la felicidad. Pero era mentira. Alguien tosió suavemente a su espalda. Emmeline se sobresaltó y se giró. En el umbral estaba su madre, Lady Catherine Turner, una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de mañana de seda lila y una cofia de encaje sobre su cabello canoso. ¿Una carta de Philip?, preguntó con dulzura. Emmeline asintió, incapaz de pronunciar palabra. Lady Catherine entró en el salón, cerró la puerta y se sentó en un sillón junto a la chimenea. Permaneció en silencio unos instantes, mirando el fuego. «Se casa», dijo Emmeline por fin. Su voz sonó extraña, rota. «Lo sé. Lady Hargrave me envió una nota ayer». Su madre la miró con fijeza, con una mirada inquisitiva. «¿Estás disgustada?» «Yo...» Emmeline se interrumpió. ¿Qué podía decir? ¿Que de repente sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies? ¿Que un vacío frío e inmenso como el cielo de invierno se había abierto en su pecho? ¿Que no entendía lo que le estaba pasando? «Siéntate, querida», ordenó Lady Catherine. Emmeline obedeció y se dejó caer en el sillón de enfrente. Sus dedos seguían aferrados a la carta, arrugando el papel. «¿Cuántos años hace que conoces a Philip?», preguntó su madre. 22 años. «¿Y en todos esos años nunca te has preguntado por qué no se casaba?» Emmeline levantó la vista. Su corazón empezó a latir con más fuerza. Él estaba ocupado. El parlamento, las fincas, sus asuntos. Philip Arden es uno de los solteros más codiciados de Inglaterra. Tiene suficiente dinero para contratar administradores para todas sus propiedades. No necesita asistir personalmente a cada sesión del Parlamento. Lady Catherine hizo una pausa. No se casaba porque estaba esperando. ¿Esperando qué? Su madre no respondió. Simplemente la miraba con una mezcla de tristeza, ternura y algo más que Emmeline no pudo definir. «Te quiere», dijo finalmente. «Siempre te ha querido. Desde que erais niños». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e imposibles. «No», susurró Emmeline. «No es verdad. Somos amigos. Nosotros...» «Mira los hechos, querida. En todos estos años, no ha mirado a ninguna otra mujer. Ha rechazado todos los partidos que le han propuesto, y han sido decenas. Te escribía cada mes, acudía a cada celebración familiar, aunque podría haberse limitado a enviar un regalo». Su madre suspiró. «¿Y tú nunca te diste cuenta? ¿O no quisiste darte cuenta?» Emmeline abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Los recuerdos la inundaron como una avalancha. Philip leyéndole en el invernadero, Philip enseñándole a tirar con arco, Philip trayéndole libros raros, Philip que siempre estaba a su lado cuando enfermaba, Philip que rechazó a Lady Caroline Wellesley, una belleza y la heredera más rica, a quien todos los solteros de Londres deseaban. Philip, apretando su mano en el invernadero. «Sigue siendo tú misma, al menos tú, Dios mío.
¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Por qué nunca dijo nada? Exhaló, porque temía perderte por completo. La voz de su madre se suavizó. Tu amistad era lo más valioso para él. No podía arriesgarse. Y tú, nunca le diste la más mínima señal de que pudieras sentir algo más por él. Emmeline se cubrió el rostro con las manos. Todos esos años desperdiciados. Y ahora él iba a casarse con otra. ¿Qué debo hacer?, susurró. Lady Catherine se levantó, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Lo único que puedes hacer, ir a Arden Park y decirle la verdad, pero ya es tarde. Está comprometido. Un compromiso no es un matrimonio. Su madre le apretó el hombro. Tienes hasta diciembre, un mes, aprovéchalo. Emmeline levantó la cabeza. Fuera, la lluvia había amainado, convirtiéndose en una fina llovizna. Un pálido rayo de sol se abría paso a través del velo gris. Un mes. 30 días para corregir un error que había durado 22 años. 30 días para comprender lo que realmente sentía por Philip Arden. Y quizás 30 días para romperle el corazón definitivamente, si resultaba que había llegado demasiado tarde. Pero no tenía otra opción. Emmeline se levantó del sillón y se alisó los pliegues del vestido. Le temblaban las manos, pero se obligó a tomar la carta y doblarla con cuidado. Iré, dijo con firmeza, mañana mismo. Su madre sonrió, con tristeza pero con esperanza. Entonces necesitarás un vestido nuevo, ese que encargaos a Madame Dubois, el de satén rosa pálido con bordados de perlas. Emmeline asintió, sin fiarse de su propia voz. Iría a Arden Park, vería a Philip y le diría ¿qué? Que acababa de darse cuenta, que había sido una tonta ciega, que lo amaba, pero lo amaba. Se llevó una mano al pecho, tratando de entender lo que sucedía en su interior. Miedo, pánico, desesperación y algo más, algo ardiente, palpitante que exigía salir. Quizás eso era el amor, o la conciencia de que estaba a punto de perder a la persona más importante de su vida. En cualquier caso, solo encontraría la respuesta allí, en la antigua mansión donde todo comenzó 22 años atrás, en un invernadero bajo el sonido de la lluvia, donde un niño de ojos serios le leía sobre caballeros, y donde quizás todo terminaría. El carruaje partió al amanecer, cuando una neblina matutina todavía cubría Turner House y el rocío plateado brillaba sobre la hierba. Emmeline, sentada junto a la ventanilla y envuelta en un cálido chal de cachemira, observaba cómo su hogar desaparecía lentamente tras una curva del camino. Su corazón latía demasiado deprisa. Un nudo de miedo o de expectación, no podía distinguirlo, se le había formado en el estómago. Frente a ella se había acomodado su acompañante, Miss Anna Wilson, una mujer baja y robusta de unos 45 años, pariente lejana por parte de madre, que había asumido las funciones de carabina después de que Emmeline rechazara su quinta propuesta de matrimonio. Ana dormitaba, meciéndose al ritmo del carruaje, mientras Emmeline no apartaba la vista de la ventanilla, tratando de calmar el temblor de sus manos. 2 días. Habían necesitado 2 días para los preparativos, una prisa inaudita para una dama de su posición, pero Emmeline no podía esperar. Cada hora perdida le parecía una traición, cada minuto de demora la alejaba de Philip, o la acercaba a la catástrofe. Todavía no sabía qué le diría. Las palabras que había ensayado la noche anterior, sin poder dormir en su habitación, le parecían ahora patéticas y poco convincentes. Philip, tengo algo que decirte. Oh, Philip, he dado cuenta. ¿De qué se había dado cuenta exactamente? ¿De que lo amaba? Pero, lo amaba. Por la ventanilla desfilaban colinas, bosquecillos y pequeñas aldeas con iglesias de piedra y tejados de paja. El otoño había teñido el paisaje con tonos apagados, ocre, cobre, oro mate. El cielo colgaba bajo, pesado por la lluvia no derramada, y el viento doblaba los árboles del camino, arrancando las últimas hojas. Emmeline lo miraba todo, pero no veía nada.
Ante sus ojos solo había un rostro, moreno, de rasgos marcados, enmarcado por un cabello oscuro que se rizaba ligeramente en las sienes. Ojos castaños, siempre tan profundos, con tal fuerza de sentimiento, hasta que aprendió a ocultarlos tras una máscara de cortesía mundana. Te quiere, siempre te ha querido. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como el tañido de una campana. ¿Cómo pudo no verlo? Todos esos años, todas esas señales que él le había enviado, con cautela, sutilmente, por miedo a asustarla. Y ella las había tomado por amistad, por afecto, por cualquier cosa menos por amor, porque no se permitía ni siquiera pensar en Philip. De esa manera. El carruaje se sacudió en un bache y Emmeline dejó caer la mano sobre su regazo, palpando los pliegues de su vestido de viaje. Su madre había insistido en que llevara sus mejores galas. 3 vestidos de día, 2 de noche, chales, capas, guantes y cofias. Como si Emmeline fuera a una recepción social y no a la casa donde había pasado la mitad de su vida. Pero quizás su madre tenía razón. Aquel ya no era el lugar de antes. Ahora estaría allí Vivian Hargrave, la prometida de Philip, la futura duquesa de Arden. Emmeline apretó la mandíbula, ahuyentando una punzada de celos. No tenía derecho a sentir celos. No tenía ningún derecho sobre Philip. Había perdido su oportunidad, si es que alguna vez la tuvo. Al mediodía del día siguiente, llegaron a los límites de las posesiones de los Arden. Emmeline lo supo por el cambio en el paisaje. Las colinas se hicieron más altas, los bosques más densos, y el camino se convirtió en una amplia avenida flanqueada por robles centenarios. Todo aquí estaba cuidado, ordenado, impecable, como correspondía a la finca de uno de los duques más ricos de Inglaterra. Su corazón se aceleró. Miss Wilson se despertó, se estiró y miró por la ventanilla. Oh, ya casi llegamos. Arden Park siempre ha sido tan pintoresco. Recuerdo que la última vez que estuve aquí, hace unos 10 años, el jardín estaba inundado de rosas. El viejo duque estaba tan orgulloso de sus rosas. Emmeline sintió sin escuchar. Su mirada estaba fija en el camino que serpenteaba entre los árboles. En cualquier momento llegarían al claro, y entonces. La mansión apareció de repente, como un espejismo, enorme, majestuosa, construida con piedra gris oscurecida por el tiempo y las lluvias. 3 pisos, innumerables ventanas, columnas en la entrada principal y torretas puntiagudas en las esquinas. La hiedra trepaba por los muros, dándole el aspecto de una antigua fortaleza, y detrás se extendían los jardines hasta el horizonte. Emmeline cerró los ojos por un segundo, inhalando el olor que se filtraba incluso a través de la ventanilla cerrada. El olor a tierra húmeda, a hojas caídas, al humo de las chimeneas y a rosas. Sí, rosas. A pesar de ser noviembre, el viejo duque había cultivado una variedad especial que florecía hasta las primeras heladas. La casa de su infancia, la casa donde había sido feliz, la casa donde quizás lo perdería todo. El carruaje se detuvo frente a la escalinata principal. La portezuela se abrió y un lacayo con librea le tendió la mano para ayudarla a bajar. Emmeline pisó la grava, se ajustó el chal y alzó la vista hacia la fachada. La maciza puerta de roble estaba abierta, y en el umbral se encontraba el mayordomo, el viejo Harding, que había servido a los Arden desde la época del abuelo de Philip. Era alto, enjuto, con el pelo completamente blanco y un rostro que conservaba una severa dignidad. Lady Emmeline, dijo, haciendo una reverencia. ¡Qué honor! Su gracia la espera en el salón azul. Emmeline asintió, tratando de mantener la calma. Por dentro, todo se le había encogido en un nudo apretado. Iba a verlo. Miss Wilson parloteaba sobre el viaje y el cansancio, pero Emmeline no la oía. Sus pies la llevaron por sí solos a través del vestíbulo principal. Suelo de mármol con baldosas blancas y negras, techos altos con molduras, lámparas de araña cubiertas con fundas. El verano había terminado, y las velas se reservaban para las recepciones nocturnas. El olor a madera vieja, lavanda y cera la envolvió, tan familiar que por un momento se sintió como una niña de 16 años corriendo al encuentro de su amigo. Pero ya no era una niña.
Emmeline se detuvo ante un espejo en el entrepaño y se miró fugazmente. Una figura alta con un vestido de viaje de terciopelo azul oscuro, de talle alto ceñido por una cinta de raso, mangas largas, fruncidas en los hombros y estrechándose hacia las muñecas. Un cuello de encaje blanco, cerrado con un broche de zafiro, regalo de su padre por su mayoría de edad. El cabello recogido en un moño bajo en la nuca, con algunos mechones sueltos que se rizaban en las sienes, castaños con un reflejo cobrizo a la luz. El rostro pálido, de rasgos finos, nariz recta, pómulos altos, labios llenos, ahora apretados por la ansiedad. Sus ojos de un verde grisáceo con destellos ambarinos cerca de las pupilas, la miraban alarmados, dilatados por el miedo. No era una belleza en el sentido convencional. No poseía la belleza de muñeca de Lady Vivienne, ni las formas opulentas tan apreciadas en sociedad. Era demasiado alta para una mujer, casi 1,70 m, demasiado delgada, con hombros angulosos y dedos largos. Su rostro era demasiado expresivo. Las emociones se leían en él como en un libro abierto. Pero Philip siempre había dicho que era hermosa. «Pareces un hada de las leyendas celtas», le dijo una vez, cuando ambos tenían 17 años. Igual de etérea e inalcanzable. Ella se había reído entonces, tomándolo como un simple cumplido. Ahora, al recordar su mirada en aquel momento, larga, intensa, casi dolorosa, comprendía que él había dicho la verdad, su verdad. «Lady Emmeline», la llamó Harding. Ella se sobresaltó, apartó la vista del espejo y asintió. «Guíeme». El salón azul estaba en el segundo piso, en el ala este. Era una habitación pequeña con vistas al jardín, decorada en un elegante estilo francés. Muebles dorados de patas finas tapizados en seda azul, cuadros en marcos pesados y una repisa de chimenea de mármol blanco. Siempre había sido un lugar luminoso y acogedor, y tiempo atrás, ella y Philip habían jugado a las cartas allí durante las largas tardes de invierno. Emmeline entró y se detuvo en el umbral. Philip estaba de espaldas a la puerta, mirando hacia el jardín. Una figura alta y de hombros anchos, vestida con un frac gris oscuro de corte impecable, corbata blanca y el pelo negro ligeramente alborotado, como si se hubiera pasado la mano por él. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y los hombros tensos. No se giró, aunque sin duda había oído sus pasos. Emmeline entró lentamente en la habitación y cerró la puerta. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que él pudiera oírlo. Philip lo llamó en voz baja. Él se quedó inmóvil. Luego, muy lentamente, se giró. Y por primera vez en meses, vio su rostro. Dios mío, cómo había cambiado. Siempre había sido guapo, con esa belleza severa y masculina que no necesita adornos. Rasgos marcados, una mandíbula fuerte, nariz recta con una apenas perceptible jiba, resultado de un antiguo duelo del que nunca hablaba. Piel morena, herencia de una abuela española cuyo retrato colgaba en la galería. Cejas oscuras, pestañas espesas. Una boca que podría haber sido sensual de no ser por su costumbre de apretar los labios. Pero ahora parecía cansado. Tenía sombras bajo los ojos, la arruga entre las cejas se había acentuado y los pómulos se veían más afilados, como si no hubiera dormido en varias noches, y sus ojos castaños profundos, siempre tan expresivos, estaban vacíos. No, no vacíos, estaban cuidadosa y deliberadamente vaciados, con todas las emociones tan ocultas que era imposible leer nada en ellos. La miró como si fuera una invitada más, con cortesía, con distancia, con frialdad. Emmeline dijo, y hasta su voz sonaba uniforme y tranquila. «No te esperaba tan pronto». Ella tragó saliva, intentando controlar el temblor. «Yo recibí tu carta y decidí que debía venir». «Entiendo. Siéntate, por favor». Señaló un sofá junto a la chimenea y él mismo se acomodó en un sillón enfrente. 3 metros de espacio los separaban, pero parecían un abismo. Emmeline se sentó, alisando con cuidado los pliegues de su vestido. Sus manos se entrelazaron instintivamente sobre su regazo, los nudillos blancos por la tensión.
Felicidades, logró decir. Por tu compromiso. Algo brilló. En sus ojos rápido como un relámpago. Dolor, ira. Pero al instante siguiente, su rostro volvió a ser una máscara impasible. Gracias. El silencio se prolongó, pesado e incómodo. En la chimenea crepitaban los leños. En algún lugar lejano, un reloj daba las horas. ¿Está aquí Lady Vivienne?, preguntó Emmeline, odiándose por hacer esa pregunta. No. Regresará en una semana. Ahora está visitando a sus padres en Kent. Ah. Otra pausa. Emmeline no pudo soportarlo más. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró el jardín sin ver nada. Algo en su interior se rompía, gritaba, exigía ser liberado. ¿Por qué? Se le escapó. ¿Por qué qué? Se giró. Philip no se había movido, seguía sentado en el sillón, mirándola, igual de tranquilo, igual de distante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? Su mandíbula se tensó. Tengo 32 años, Emmeline. Es hora de tener un heredero. Lady Vivienne es un partido adecuado. Adecuado, repitió ella con amargura, como si fuera mercancía en una tienda. Así funcionan los matrimonios en nuestro círculo. Se levantó, se acercó a la chimenea y apoyó una mano en la repisa. Lo sabes perfectamente, pero tú no eres así, exclamó antes de poder contenerse. Nunca lo has sido. Siempre decías que el matrimonio debía ser... ¿Qué? Se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué decía yo, Emmeline? Que el matrimonio debía ser por amor. Que había que esperar a la única. Se rió, una risa corta y amarga. Esperé 13 años. ¿Y de qué sirvió? Ella se quedó paralizada, sin poder respirar. La miraba, y por primera vez en toda la conversación, la máscara se resquebrajó. En sus ojos se reflejó un dolor tan profundo que Emmeline lo sintió físicamente. Philip. No sigas, la interrumpió, volviéndose de nuevo. Su voz se había vuelto ahogada. Simplemente, no sigas. Ella dio un paso hacia él, extendió la mano y se detuvo sin llegar a tocarlo. ¿Qué podía decir? Que acababa de darse cuenta, que había sido una idiota ciega, que quizás lo amaba pero no estaba segura porque sus sentimientos eran un ovillo que no podía desenredar. No lo sabía, susurró. Él se giró, la miró de forma prolongada, inquisitiva, y ella vio en su mirada todo: esperanza, desesperación, ira, ternura, amor y cansancio. Un cansancio profundo de luchar contra sí mismo. Ahora lo sabes, dijo en voz baja, pero ya es tarde. No. Dio un paso más cerca. No, Philip, un compromiso no es un matrimonio. Falta un mes para la boda. Podemos... ¿Qué? La interrumpió. ¿Qué podemos hacer, Emmeline? He dado mi palabra. La familia Hargrave ha anunciado el compromiso. Si me retracto ahora, será un escándalo que arruinará la reputación de Vivienne. Pero no la quieres. ¿Y qué importa? Volvió a reír con la misma risa amarga y sin alegría. La mayoría de los matrimonios en nuestro círculo son sin amor. Vivienne y yo nos complementamos. Es una buena chica. Seremos corteses, educados, tendremos varios hijos y viviremos una vida larga y respetable. ¿No es eso lo que debería desear? Deberías desear la felicidad. Felicidad, repitió él, como si saboreara una palabra desconocida. ¿Y tú sabes qué es la felicidad, Emmeline? ¿Para mí? Ella guardó silencio, incapaz de emitir un sonido. Philip se acercó lentamente, tan cerca que sintió el calor de su cuerpo, el olor de su colonia, cedro, tabaco y algo más, penetrante y masculino. La miraba a los ojos y ella veía cómo cada músculo de su rostro estaba tenso, cómo se contenía. La felicidad para mí eres tú, dijo en voz baja y clara. Siempre lo has sido, desde el día en que entraste en la biblioteca y dijiste que sabías leer. Te quise cuando tenía 9 años, te quise a los 16.
Te quise cuando enterré a mi padre y fuiste la única que impidió que me derrumbara. Te he querido todos estos años, en silencio, con paciencia, esperando que un día me miraras y vieras no a un amigo, sino a un hombre. Su voz se quebró. Pero no lo viste, nunca. Y comprendí que no podía más. No podía seguir esperando algo que nunca llegaría. No podía desperdiciar mi vida en una esperanza que me estaba matando por dentro. Así que tomé una decisión, y debo vivir con ella. Emmeline sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Le temblaban tanto las manos que las apretó en puños. Te veo, susurró. Ahora te veo. Él cerró los ojos, se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe. Demasiado tarde, repitió. Dios mío, Emmeline, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace un año, 2 años, 10 años, cuando aún teníamos una oportunidad? No lo sé. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se las secó. No lo sé. Estaba ciega. Fui una cobarde. Tenía miedo de arruinar lo que teníamos. Miedo de sentir demasiado. Abrió los ojos, y ella ya vio en ellos tal tormento que se le encogió el corazón. ¿Y ahora? Preguntó con voz ronca. ¿Sientes? Emmeline levantó la mano lenta, cuidadosamente, y le tocó la mejilla. La piel bajo sus dedos estaba cálida, la barba incipiente, áspera. Philip se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. No lo sé, susurró con sinceridad. Pero quiero saberlo. Dame tiempo. Por favor. Él permaneció inmóvil unos segundos. Luego su mano cubrió la de ella, presionándola contra su mejilla. No tengo tiempo, dijo en voz baja. 1 mes para la boda es todo lo que hay. 1 mes, repitió ella. Él asintió. Luego retrocedió, apartando la mano de ella de su rostro, con cuidado, casi con ternura. Quédate aquí todo el tiempo que quieras, dijo con voz neutra, poniéndose de nuevo la máscara. Siempre has sido una invitada bienvenida en Arden Park. Harding te mostrará tus aposentos. La cena es a las 8. Y salió sin mirar atrás. Emmeline se quedó en medio del salón azul, mirando la puerta cerrada, y sintió cómo algo se rompía en su interior. 1 mes. 30 días para descubrir si lo amaba. 30 días para salvarlos a ambos, o para destruirlos por completo. La habitación que le asignaron estaba en el ala oeste, con vistas al Rosedal. Emmeline la reconoció al instante. Era donde siempre se alojaba cuando visitaba Arden Park. Techos altos con molduras, paredes empapeladas en un tono crema con un delicado estampado dorado, una cama maciza con dosel de seda amarillo pálido y un tocador de caoba con un espejo ovalado. En la chimenea ya ardía el fuego, proyectando suaves reflejos sobre la alfombra persa. Todo era igual, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero ella había cambiado, y Philip también, y entre ellos ya no existía la ligereza que los había unido durante tantos años. Emmeline se acercó a la ventana y la abrió de par en par para dejar entrar aire fresco, para disipar la pesadez que le oprimía el pecho. El viento irrumpió en la habitación, trayendo consigo el olor de las rosas marchitas, de la tierra húmeda y algo amargo, el humo de las chimeneas del ala de la cocina, donde ya preparaban la cena. Apoyó las palmas en el alféizar, la vieja piedra era áspera y fría, y cerró los ojos. La felicidad para mí eres tú. Su voz resonaba en su cabeza, grave, quebrada. Recordaba su rostro en aquel momento, desnudo, sin defensas, con todos sus sentimientos a flor de piel. Dolor, amor, desesperación. Las había amado durante 13 años, y ella, ¿qué había hecho ella durante todo ese tiempo? Rechazaba propuestas sin entender por qué. Cada vez que un pretendiente se arrodillaba, algo en su interior se encogía. Gritaba, no. Se decía a sí misma que no eran adecuados, que los sentimientos debían ser más fuertes, que no podía casarse sin amor, pero la verdad era otra. Los comparaba a todos con Philip, y ninguno resistía la comparación, porque nadie la conocía como él. Nadie podía hacerla reír con solo una mirada. Nadie le traía los libros raros que soñaba con leer. Nadie entendía sus silencios, ni veía, a través de la máscara de cortesía mundana, a la verdadera Emmeline que se escondía dentro. Solo Philip, siempre Philip.
Pero eso era amistad, ¿o no? ¿O simplemente tenía miedo de llamarlo por otro nombre? Unos golpecitos suaves sonaron a su espalda. Emmeline se sobresaltó y se giró. En la puerta estaba una doncella, una joven de rostro redondo y sonrosado, con delantal y cofia blancos. «Disculpe, milady, he traído agua caliente». Y Miss Wilson me pidió que le dijera que está descansando en sus aposentos y que bajará para la cena. Gracias. La doncella Men entró con una jarra de cobre, la dejó en el lavabo, hizo una reverencia y se deslizó fuera. Emmeline se quedó sola. Miró el reloj de la repisa de la chimenea. Las 6:45. Faltaban más de 2 horas para la cena. Tenía que cambiarse, arreglarse, ordenar sus pensamientos. Pero no se movió. Simplemente permaneció junto a la ventana, mirando el jardín donde el crepúsculo comenzaba a espesarse entre los árboles, e intentando comprender qué sucedía en su propio corazón. Su madre había elegido personalmente el vestido para la cena, de seda amarillo pálido, casi dorado a la luz de las velas, con el talle alto ceñido por una ancha cinta de raso color vino viejo. Las mangas cortas y abullonadas dejaban los hombros al descubierto, y un profundo escote se realzaba con un collar de perlas, una joya de la familia Turner que Emmeline había heredado de su abuela. La falda caía en pliegues rectos hasta el suelo, susurrando con cada movimiento. La doncella le recogió el pelo en un peinado alto, dejando caer algunos rizos sobre el cuello. Emmeline se miró en el espejo y apenas se reconoció. El rostro pálido, los ojos muy abiertos, los labios carmesí. Se los había mordido para darles color, como le enseñó su madre. Se veía hermosa, nerviosa, diferente, como si no fuera la misma Emmeline que había visitado aquel lugar tantas veces, con sencillos vestidos de mañana, el pelo alborotado tras un paseo a caballo, risueña y despreocupada. Esta Emmeline era una extraña, una mujer que había venido a reconquistar el corazón de un hombre, si es que aún podía ser reconquistado. El comedor estaba en el primer piso, en el centro de la mansión. Una sala enorme con techos de doble altura, una larga mesa de roble oscuro para 30 comensales y candelabros cuyas velas se reflejaban en la plata reluciente. Los retratos de los antepasados de los Arden observaban desde las paredes con miradas severas, duques, duquesas, condes, generales, todas aquellas personas que habían construido una dinastía, todas aquellas vidas entregadas al deber. Cuando Emmeline entró, Philip ya estaba allí. Estaba de pie junto a la ventana, como siempre, como si las ventanas fueran su único refugio, un lugar donde esconderse del mundo. Vestía impecablemente, frac negro de noche, camisa blanca de cuello alto, chaleco plateado y corbata negra anudada, con esa elegancia desenfadada propia de los aristócratas de cuna. El pelo peinado hacia atrás, pero un mechón rebelde le caía sobre la frente. Se giró al oír sus pasos y se quedó inmóvil. Su mirada la recorrió, desde el peinado hasta el bajo del vestido, deteniéndose en su rostro. Algo brilló en sus ojos oscuros. Admiración, deseo, pero desapareció tan rápido que podría habérselo imaginado. «Emmeline», dijo, con la voz ahogada. Estás preciosa. Gracias». Una pausa incómoda. Estaban en extremos opuestos de la habitación, y la distancia entre ellos parecía insalvable. «¿Se unirá usted a nosotros, Miss Wilson?», preguntó Philip. «Sí, debería bajar en cualquier momento». Un asentimiento. Otra pausa. Emmeline fue la primera en romper el silencio. «Philip, necesito...». «Te pido disculpas por lo de esta mañana», la interrumpió, mirando a un punto más allá de ella. «Estuve brusco. No debí decir lo que dije. Fue inapropiado». Ella dio un paso más cerca. «No, debías decirlo. Yo debía saberlo». Él finalmente la miró, directamente, sin evasivas. «¿Y qué ha cambiado ahora que lo sabes?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, afilada como una cuchilla. Emmeline abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía responder? ¿Que quería intentarlo? ¿Que quizás sentía por él algo más que amistad?
pero no estaba segura. ¿Que temía destruir lo poco que les quedaba? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de par en par y entró Miss Wilson, jadeante, sonrojada y ajustándose un chal de encaje sobre los hombros. Oh, disculpen, me he retrasado un poco. Estoy completamente agotada por el viaje. Su gracia, qué honor volver a verle. El momento se había perdido. Philip se volvió hacia la acompañante, hizo una reverencia y dijo algo cortés. Un lacayo retiró las sillas. Se sentaron. Philip a la cabeza de la mesa, Emmeline a su derecha y Miss Wilson a su izquierda. Comenzó la cena. La cena fue magnífica, como todo en la casa de los Arden. Sopa de ostras con azafrán, perdiz asada con castañas, ternera en salsa de vino, verduras asadas, pudín de crema, quesos, frutas. Los sirvientes se movían en silencio, llenando las copas de Burdeos, cambiando los platos, sirviendo en bandejas de plata. Miss Wilson parloteaba sin cesar sobre el viaje, el tiempo, las noticias de Londres, sobre un conde cuya hija se había casado recientemente con un vizconde. Philip respondía cortésmente, pero con monosílabos. Emmeline permanecía en silencio, empujando la perdiz por el plato con el tenedor, incapaz de tragar un solo bocado. Sentía su mirada. Una y otra vez se deslizaba sobre ella, a hurtadillas, como si temiera que se diera cuenta. Se detenía en la curva de su cuello, en la línea de sus hombros, en los dedos que aferraban la copa, y ella sentía esa mirada en cada poro de su piel. Se le erizaba el vello de los brazos, se le entrecortaba la respiración. Levantó la copa, dio un sorbo de vino, áspero, denso, que le quemaba la garganta. Y Lady Vivian debe de estar encantada con la boda, gorjeaba Miss Wilson. He oído que su vestido lo están haciendo en Francia. ¿Encajes de Bruselas? ¡Oh, qué romántico! Philip se quedó inmóvil, la copa a medio camino de sus labios. Sí, dijo con voz neutra. Lady Vivienne es muy práctica en cuestiones de preparativos. Emmeline no pudo soportarlo más. Dejó caer el tenedor con un ligero tintineo. ¿Y cuándo volverá? En una semana, para el próximo lunes. Entiendo, una semana. 7 días en los que estaría sola con Philip. Sin la prometida, sin testigos, sin recordatorios de que él pertenecía a otra. 7 días para descubrir la verdad. O para confundirse por completo. Pensaba, comenzó con cautela, que quizás podríamos, como antes, hablar, pasear. Prometiste enseñarme los libros nuevos que trajiste de Londres. Philip dejó lentamente la copa sobre la mesa. La miró, de forma prolongada, inquisitiva. ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Por qué no, Sa? Somos amigos. La palabra sonó falsa incluso para sus propios oídos. Algo tembló en su rostro. Amigos, repitió en voz baja. Sí, por supuesto. Una pausa. De acuerdo. Mañana por la mañana, si quieres. En la biblioteca, después del desayuno. Gracias. Volvieron a guardar silencio. Miss Wilson seguía hablando, pero sus palabras se perdían en el vacío que los separaba. Después de la cena, Philip se disculpó, alegando correspondencia urgente. Emmeline no lo retuvo. Acompañó a Miss Wilson a sus aposentos, escuchó otro cuarto de hora de cháchara social y luego escapó, pero no a su dormitorio. Sus pies la llevaron por sí solos por los pasillos familiares, más allá de la galería de retratos, de las puertas cerradas de los aposentos del difunto duque, de las habitaciones de invitados. Subió por una estrecha escalera de caracol hasta la parte más alta de la mansión, hasta el invernadero. La puerta no estaba cerrada con llave. Emmeline la empujó y entró. El olor la golpeó de lleno. Tierra húmeda, flores, algo dulce y pesado, exótico. El techo de cristal dejaba pasar la luz de la luna, rompiéndola en fragmentos plateados. Las palmeras en macetas proyectaban sombras caprichosas. En algún lugar goteaba agua, probablemente del sistema de riego. Emmeline caminó lentamente junto a las estanterías de plantas, tocando las hojas, inhalando los aromas. Nada había cambiado allí. El mismo alféizar ancho donde se sentaban de niños. Las mismas lianas trepando por las celosías.
la misma magia de un mundo cerrado, que existía según sus propias leyes. Se acercó a la ventana, se sentó en el alféizar, como entonces, 20 años atrás, y apoyó la frente en el cristal frío. Te he querido todos estos años. Dios mío, ¿cómo pudo no verlo? Todos esos momentos que había confundido con amistad. Su atención, su cuidado, la forma en que la miraba, cómo rechazaba a otras mujeres, cómo le escribía cada mes, incluso cuando ella tardaba semanas en responder. Cómo le sostuvo la mano el día del funeral de su padre y le dijo, sigue siendo tú misma, al menos tú. Porque ella era su ancla, su luz, su felicidad. Y ella, ¿no puedes dormir? Emmeline dio un respingo y se giró. Philip estaba en el umbral sin el frac, solo con una camisa blanca desabrochada en el cuello y las mangas remangadas. Tenía el pelo alborotado, como si se hubiera pasado la mano por él una y otra vez. En la mano, un vaso de whisky. Yo solo quería recordar, murmuró. Él entró, cerrando la puerta tras de sí. Se acercó, lenta y cautelosamente, como si temiera asustarla. Yo también vengo aquí a menudo, dijo en voz baja. Cuando no puedo dormir, cuando necesito pensar. Una pausa, cuando recuerdo. Se sentó a su lado en el alféizar. Unos centímetros los separaban, pero Emmeline sentía el calor de su cuerpo, el olor a whisky y algo más. Su olor, masculino, cálido, familiar hasta doler. ¿Qué recuerdas?, susurró ella. Philip miró por la ventana, hacia la oscuridad del jardín. Recuerdo cuando te leía sobre el rey Arturo. Cómo te reías cuando intentaba imitar las voces de los diferentes caballeros. Cómo te quedabas dormida aquí, en este mismo alféizar, con la cabeza apoyada en mi hombro. Su voz se volvió más grave. Cómo ya entonces sabía que te quería. A los 9 años. Ridículo, ¿verdad? No respondió apenas audible. No es ridículo. Se volvió hacia ella. La luz de la luna le iluminaba el rostro, destacando sus rasgos marcados y sus ojos oscuros, en los que se reflejaba el dolor. ¿Por qué estás aquí, Emmeline?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué has venido? ¿Para atormentarme aún más? ¿Para mostrarme lo que pudo haber sido y nunca será? No, yo... ¿O de verdad crees que en un mes se puede amar a una persona a la que conoces de toda la vida pero nunca has visto de esa manera? Se rió con amargura. El amor no es magia, Emmeline. No aparece de repente solo porque alguien confiese sus sentimientos. Ella apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. ¿Cómo lo sabes?, espetó. ¿Cómo sabes tú lo que yo siento? Quizás ese amor siempre estuvo ahí. Quizás yo no entendía qué era eso. Quizás tenía miedo de perderte si lo decía en voz alta. Él se quedó inmóvil. ¿Qué has dicho? Emmeline se levantó. Retrocedió un paso y se abrazó a sí misma. Las palabras salían solas, incontenibles. Todos estos años he rechazado a cada hombre que me ha propuesto matrimonio. No entendía por qué. Me decía que no eran los adecuados, que debía esperar al único. Pero la verdad es que los comparaba a todos contigo. Y nadie era tú. Philip se levantó lentamente. Dejó el vaso en el borde de una maceta. Dio un paso hacia ella. Emmeline, cuando recibí tu carta sobre el compromiso, continuó sin dejarle terminar, sentí un vacío. Un vacío enorme y frío, como si alguien me hubiera arrancado algo vital del pecho. No podía respirar, no podía pensar, solo podía repetir. Philip se casa con otra. Y estaba mal, tan mal que no podía soportarlo. Levantó la vista hacia él, los ojos húmedos por las lágrimas que no había notado. No sé si es amor, no sé si puedo darte lo que mereces, pero sé una cosa, no puedo perderte, no puedo imaginar mi vida sin ti. Y si eso no es amor, entonces, ¿qué es? Él permaneció inmóvil, mirándola, y ella vio cómo las emociones luchaban en su rostro. Esperanza, miedo, desesperación, deseo. No hagas esto, dijo con voz ronca. No me des esperanzas si no estás segura, no lo soportaría otra vez. No te doy esperanzas, respondió en voz baja. Pido una oportunidad, para los dos. Silencio. Solo el goteo del agua. Solo sus respiraciones, rápidas y entrecortadas.
Philip dio un paso más, y otro. Levantó la mano y le tocó la mejilla, tan suavemente como si temiera que fuera a desaparecer. 1 mes, susurró. Es todo lo que tenemos. Si al final de este mes no estás segura, me casaré con Vivienne, y nunca más volveré a hablarte de mis sentimientos, te lo prometo. Emmeline cubrió la mano de él con la suya. De acuerdo. Él cerró los ojos como si sintiera dolor o alivio. Luego retiró la mano, retrocedió un paso, y la distancia entre ellos volvió a ser insalvable. Buenas noches, Emmeline. Buenas noches, Philip. Él salió, dejándola sola en el invernadero, bajo la luz de la luna, entre plantas exóticas y recuerdos. Emmeline se llevó la mano al lugar de la mejilla que él había tocado. La piel todavía ardía. 1 mes, 30 días para descubrir si era capaz de sentir el amor que él merecía. 30 días para no destruirlo por completo. Y a sí misma, también. Emmeline se despertó con la luz que se filtraba a través de las pesadas cortinas. Por un momento no supo dónde estaba. Luego, los recuerdos volvieron, y con ellos una sensación de opresión en el pecho. Arden Park, Philip. 1 mes. Se sentó en la cama, apartó las sábanas y pisó descalza el frío parqué. Se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. La mañana era clara, una rareza en noviembre. El cielo brillaba con un azul pálido. El sol doraba las copas de los árboles y la escarcha, aún presente en la hierba, relucía como cristal molido. Alguien trabajaba en el rosedal de abajo. Emmeline entrecerró los ojos para ver mejor, y el corazón le dio un vuelco. Philip no llevaba frac, sino unos sencillos pantalones y una camisa blanca sobre la que se había puesto un chaleco gastado. Las mangas estaban remangadas hasta los codos, y en sus manos sostenía unas tijeras de podar. Estaba cortando las últimas rosas, aquellas que florecían hasta las heladas, el orgullo de su difunto padre. Emmeline lo observaba moverse entre los rosales, con seguridad y concentración, como si fuera la tarea más importante del mundo. Colocaba las flores cortadas en una cesta de mimbre a sus pies. El viento le alborotaba el pelo, y él se apartaba un mechón caído con la mano, el mismo gesto que conocía desde la infancia. Algo cálido se extendió por su pecho. Ternura, reconocimiento. Era su Philip, no el frío duque de frac impecable, sino el niño que una vez la llevaba a ver nidos de pájaros y a cazar ranas en el estanque. Solo que ahora era un hombre, y ella lo veía de otra manera. Los hombros anchos bajo la fina tela de la camisa, los brazos fuertes, bronceados por el sol, la línea de su espalda al inclinarse hacia un rosal, la seguridad de sus movimientos, esa fuerza oculta que siempre había estado en él, pero que ella no había notado antes, o no se había permitido notar. Philip se enderezó, miró hacia la mansión, y sus miradas se encontraron. Emmeline se apartó de la ventana de un salto, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Estúpido, infantilmente estúpido. Pero el corazón le latía como si hubiera hecho algo prohibido. Se alejó rápidamente de la ventana y se llevó las manos a las mejillas calientes. Tenía que recomponerse, lavarse, vestirse, bajar a desayunar y comportarse. ¿Cómo? Como antes. Pero el antes ya no existía. Para la mañana eligió un vestido sencillo, de lana fina color avellana, con mangas largas y un cuello discreto adornado con encaje crema. El talle alto, como exigía la moda, estaba ceñido por una cinta estrecha a juego. La falda caía en pliegues rectos hasta los tobillos. La doncella le recogió el pelo de forma más sencilla que el día anterior. Un moño bajo en la nuca, con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro, realzando sus pómulos altos y la línea del cuello. Emmeline se miró en el espejo y vio a una mujer que parecía tranquila, compuesta, lista para un nuevo día. Mentira, por supuesto. Por dentro, todo temblaba. Se echó un chal de lana fina sobre los hombros. La temperatura en las antiguas mansiones, incluso con las chimeneas encendidas, rara vez alcanzaba un nivel confortable, y bajó las escaleras. El desayuno se servía en el comedor pequeño, una acogedora habitación con ventanas al este, inundada de luz matutina.
La mesa estaba repleta de comida: huevos, bacon, salchichas, pan tostado, mermelada, mantequilla, confitura de membrillo, bollos recién hechos, queso, embutidos. El café en una cafetera de plata desprendía un aroma tentador. Philip ya estaba allí. Se había cambiado. Ahora llevaba un frac azul oscuro, pantalones claros y una corbata de un blanco inmaculado, el pelo peinado, pero el mismo mechón rebelde le caía sobre la frente. Estaba de pie junto al aparador con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. Se giró cuando ella entró. Sus miradas se encontraron, y Emmeline recordó la noche anterior en el invernadero. Su mano en su mejilla, su voz, un mes. «Buenos días», dijo él. Su voz sonaba cautelosa, como la de alguien que camina sobre hielo fino. «Buenos días». Se acercó a la mesa y se sentó. Un lacayo le sirvió té, fuerte, con bergamota, como a ella bella le gustaba. Emmeline rodeó la taza con las manos, calentándose los dedos, e intentó calmar el temblor. Philip se sentó enfrente. 1 metro de madera pulida los separaba, pero la distancia parecía enorme. «¿Has dormido bien?», preguntó él. «No mucho. ¿Y tú?». «Tampoco». Silencio. Emmeline bebió un sorbo de té, quemándose. Se sirvió una tostada, la untó con mantequilla, pero no pudo obligarse a darle un bocado. «Te vi en el jardín», dijo por fin. «Estabas cortando rosas». Algo brilló en sus ojos. «Sí, pronto llegarán las heladas. Quería conservar las últimas flores». Una pausa. «Mi padre siempre decía que no se debe permitir que la belleza muera sin atención. Amaba este jardín. Lo amaba». Philip bebió un sorbo de café. «Después de su muerte pensé en arrasarlo todo, plantar algo diferente, algo que no me recordara a él. Pero no lo hiciste, no, porque comprendí que los recuerdos no se pueden arrancar, permanecen, incluso si destruyes todo a tu alrededor». La miró. «A veces es una maldición, a veces lo único que te impide caer». Emmeline apretó la taza con más fuerza. Entendía de lo que hablaba, de la memoria, del pasado que te sujeta y no te suelta, de ellos. «Philip», comenzó, «sobre el invernadero, sobre lo que dije». «No hace falta». Levantó una mano para detenerla. «Anoche ambos hablamos llevados por la emoción. Ahora es de día. Empecemos de nuevo. Intentemos ser simplemente nosotros mismos, como antes, cuando todo era más sencillo». Pero no era más sencillo. Las palabras se le escaparon antes de poder detenerse. «Para ti. Sufriste todos estos años y yo estaba ciega». Philip dejó la taza y se levantó lentamente. Se acercó a la ventana y apoyó una mano en el marco. «No quiero tu compasión, Emmeline». «No es compasión. Entonces, ¿qué es?». Se giró. El fuego brilló en sus ojos. «¿Culpa? ¿Deber? Un intento de arreglar lo que no se puede arreglar». Ella también se levantó y dejó caer la servilleta. «Un intento de entender. De entender lo que sentí todos estos años y no me atrevía a admitir. De entender por qué me duele tanto ahora. De entender por qué no puedo respirar cuando pienso en ti con ella». Las últimas palabras sonaron más alto de lo que pretendía. El eco resonó en la habitación. Philip se quedó inmóvil. La miró, de forma prolongada, intensa. Luego, muy lentamente, cruzó la habitación. Se detuvo a un paso de ella. «Estás celosa», dijo en voz baja. No era una pregunta, era una afirmación. Emmeline levantó la barbilla, aunque por dentro todo se le había encogido. «Sí, estoy celosa. Me imagino cómo vivirá aquí, en esta casa, caminando por estas habitaciones, durmiendo en...». Se interrumpió, incapaz de terminar. «Y me resulta insoportable. Es egoísta, lo sé. Pero es así». Estaba tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. Veía cómo su pecho se movía rápidamente bajo el chaleco. «¿Qué quieres de mí?», susurró con voz ronca. «Tiempo. Para entenderme a mí misma. Para entendernos a nosotros. No tenemos tiempo. 3 semanas. Luego volverá Vivien y todo se volverá real. Entonces dame estas 3 semanas, completamente, sin muros, sin máscaras».
Dio un paso más cerca, casi rozándolo. Sé conmigo como lo fuiste una vez. Muéstrame a ese Philip al que amaba sin saber que era amor. Algo se quebró en su mirada. Su mano se alzó y le tocó el rostro, tan suavemente como la noche anterior. Me matarás, exhaló. Si al final dices que no estás segura, me matarás. Entonces no lo diré. Cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. Emmeline se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse. El aliento de él le quemaba los labios. 1 centímetro más y sus bocas se tocarían. Pero Philip retrocedió. La biblioteca, dijo con voz ahogada. Después del desayuno. Te mostraré los libros nuevos, como prometí. Ella asintió, incapaz de hablar. Él salió, dejándola de pie en medio del pequeño comedor, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. La biblioteca de los Arden era una leyenda. 3 pisos de libros, coleccionados por generaciones de duques, desde infolios medievales encuadernados en cuero hasta las últimas ediciones de París y Viena. Altos ventanales inundaban la sala de luz. Una escalera de caracol conducía a los niveles superiores, y una chimenea de mármol negro estaba flanqueada por figuras de atlantes que sostenían la repisa sobre sus hombros. Allí olía a papel, a cuero, a madera vieja y a tiempo. Emmeline entró y cerró los ojos por un segundo, inhalando ese aroma. El olor de la infancia, de la felicidad, de las horas interminables pasadas entre aquellas paredes. Philip estaba junto a una de las estanterías, recorriendo los lomos de los libros. Se giró al oír sus pasos. ¿Recuerdas la primera vez que entraste aquí?, preguntó. Su voz se había suavizado, se había vuelto más cálida, como si los libros obraran una magia en él, despojándolo de su armadura. Por supuesto. Tenía 6 años. Pensé que había entrado en el castillo de un mago. Y yo pensé que por fin había encontrado a alguien con quien hablar de libros y no del tiempo o de la casa. Sacó un grueso volumen de la estantería y se lo tendió. Toma. Manon Lescaut, edición francesa. Siempre quisiste leerlo en el original. Emmeline tomó el libro y deslizó los dedos por el lomo repujado. Se le encogió el corazón. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo todo. Philip se apartó, como asustado por sus propias palabras. Cada conversación, cada libro que mencionaste, cada vez que se te iluminaban los ojos al hablar de algo importante. Ella volvió a colocar el libro en su sitio y se acercó hacia él. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo. Se giró y la miró. Miedo de que si lo sabías todo cambiaría. De que empezarías a evitarme. De perder al menos tu amistad, si no podía tener tu amor. Y aún así la perdiste. Su voz tembló. Cuando empezaste a distanciarte. Cuando dejaste de ser el Philip de antes. Porque estar a tu lado y no poder tocarte era una tortura. Verte y saber que nunca podría decirte la verdad era una muerte lenta. Se pasó una mano por la cara y suspiró. Lo siento. No quería volver a hablar de esto. Emmeline le tocó el brazo, un roce ligero y fugaz. No te disculpes, quiero saberlo. Todo. Cada pensamiento, cada sentimiento que ocultaste. Philip miró la mano de ella sobre la suya y entrelazó lentamente sus dedos con los de ella. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero entonces tú también debes ser sincera. Conmigo. Contigo misma. Lo seré. Estaban de pie entre los libros, cogidos de la mano, y Emmeline sintió que algo cambiaba. El muro invisible que los había separado durante tantos años comenzaba a desmoronarse, lenta, cautelosamente, pero de forma inevitable. El día pasó volando. Leyeron sentados en sillones junto a la chimenea. Discutieron sobre Byron y Wordsworth. Rieron con viejos recuerdos. Almorzaron en la salita, solos los dos. Miss Wilson se sentía indispuesta y se quedó en sus aposentos. Después del almuerzo, Philip propuso un paseo. Si quieres, podemos ir al río, a caballo, como antes. Emmeline aceptó sin dudarlo. Se cambió y se puso un traje de amazona, un vestido de lana verde oscuro adaptado para montar.
con una falda larga, cuello alto y una chaqueta entallada con botones dorados, un pequeño sombrero con velo y guantes de cuero suave. Cuando bajó a las caballerizas, Philip ya la esperaba, con pantalones de montar ajustados, botas altas y una larga levita. 2 caballos estaban ensillados, una yegua alazana para ella y un semental negro para él. Salieron cuando el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados. El aire era fresco y olía a hojas y hojas caídas y al humo de las chimeneas de las cabañas lejanas. Emmeline lanzó la yegua al galope, sintiendo el viento azotarle la cara, la sangre correr más deprisa, como toda la tensión y la incertidumbre se desvanecían. Philip cabalgaba a su lado, y ella oía su risa, una risa genuina, libre, la misma que recordaba de su infancia. Se detuvieron junto al río, ancho y oscuro, con las orillas cubiertas de sauces. Desmontaron y ataron los caballos. Emmeline se acercó al agua, se quitó los guantes y sumergió los dedos en el agua fría. Philip estaba a su lado, contemplando el atardecer. Pensé en vender esta finca después de la muerte de mi padre, dijo de repente. Demasiados recuerdos, demasiadas expectativas. Cada habitación, cada objeto me recordaba a él y a lo que quería que yo fuera. ¿Por qué no la vendiste? Por ti. Se volvió hacia ella. Porque aquí estábamos nosotros. Porque, al vender la casa, habría enterrado lo último que nos unía. Emmeline se levantó y se acercó. El agua goteaba de sus dedos, dejando manchas oscuras en su falda. Philip, comenzó. Si yo entonces, hace muchos años, te hubiera dicho, no sigas, la interrumpió. No te tortures con los y sí. El pasado no se puede cambiar. Pero se puede cambiar el futuro. La miró largamente, con curiosidad. Luego levantó una mano y le tocó el rostro. Le acarició el pómulo con el pulgar y le apartó un mechón rebelde detrás de la oreja. Eres tan hermosa, susurró. Siempre lo has sido. Desde que te convertiste en mujer, no podía mirarte sin... Se interrumpió. ¿Sin qué? Sin deseo. Exhaló. Sin desear besarte, abrazarte, hacerte mía. Su voz se volvió más grave, casi ruda. ¿Sabes lo que es eso? Verte cada día y saber que no tengo derecho ni a tocarte. La respiración de Emmeline se entrecortó. Tienes derecho. Ahora, aquí. Sus ojos se oscurecieron. Su mano se deslizó hasta su cuello. El pulgar encontró el pulso desbocado. Si te beso, susurró, no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Y es lo que quieres? En lugar de responder, Emmeline se puso de puntillas y rozó sus labios con los de él. El mundo explotó. Philip se quedó inmóvil por un segundo. Luego se abalanzó sobre ella, la abrazó, la apretó contra sí y respondió a su beso con tal pasión que a ella le dio un vuelco la cabeza. Sus labios eran firmes, exigentes, desesperados. Una mano se enredó en su pelo, arrancándole el sombrero. La otra le ceñía la cintura. Emmeline se aferró a su levita, respondiendo, abriéndose, dejándolo entrar. Nunca había besado así, con tanta furia, con tanta hambre. No fue tierno ni romántico, fue crudo, animal, real. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Philip apoyó su frente contra la de ella y cerró los ojos. Dios mío, Emmeline, exhaló. ¿Qué me estás haciendo? Ella no podía hablar. Simplemente se aferraba a él, sintiendo el latido de su corazón bajo la palma de su mano. No podré detenerme, susurró él. Si continuamos, no podré casarme con ella, ni siquiera si al final dices que no. Ya no podré. Emmeline lo miró a los ojos. Entonces no te detengas. Él gimió, un sonido bajo, casi doloroso. La besó de nuevo, más lento, más profundo, y ella comprendió que habían cruzado el punto de no retorno. O estarían juntos, o se destruirían mutuamente por completo. El camino de vuelta lo hicieron en silencio. El crepúsculo se espesaba, convirtiendo el mundo en una acuarela de tonos grises y azules. Los caballos caminaban al paso, y Emmeline sentía la mirada de Philip sobre ella, pesada,
insoportable. Cuando regresaron a las caballerizas, él la ayudó a desmontar. Sus manos se detuvieron en su cintura más tiempo del necesario. Emmeline comenzó. No sigas, lo interrumpió. No digas que fue un error. No fue un error. Su voz era ronca. Era inevitable. Desde el momento en que llegaste aquí, la soltó y retrocedió un paso. Pero mañana llega Vivian, antes de lo previsto. Su madre envió una carta esta mañana. Emmeline sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Mañana? Sí, para el almuerzo. Philip se pasó una mano por el pelo. Quiere discutir los detalles de la boda y conocerte. Sabe que estás aquí. Entiendo. Silencio. Luego, Emmeline enderezó los hombros y levantó la barbilla. Entonces, mañana la conoceré y entenderé si vale la pena luchar por algo que ya no es mío. Philip dio un paso hacia ella y la tomó de la mano. Siempre ha sido tuyo, desde el primer día. Simplemente no quisiste reclamarlo. Llevó la mano de ella a sus labios y le besó los nudillos, un beso largo y tierno. Luego la soltó y se marchó, dejándola sola en el crepúsculo que se oscurecía, con los labios todavía ardiendo por sus besos y el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Mañana llegaría Vivienne, mañana todo cambiaría. Y Emmeline no sabía si estaba preparada para ello. Emmeline no durmió en toda la noche. Yacía en la cama, mirando la oscuridad del techo, rememorando el beso junto al río, los labios de Philip sobre los suyos, sus manos apretando su cintura, aquel gemido que se escapó de su pecho, desesperado, hambriento, como el de un hombre que recibe un sorbo de agua tras años de sed. Se tocó los labios con los dedos, todavía los sentía sensibles, hinchados, como si él hubiera dejado una marca imborrable. Siempre has sido tuyo. Sus palabras resonaban en su cabeza, mezclándose con el latido de su corazón. Pero hoy llegaría Vivian, la mujer a la que le había dado su palabra, la mujer que tenía más derecho sobre él que ella, porque Emmeline había perdido su oportunidad muchos años atrás. La gris luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas. Emmeline se levantó y se acercó a la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes, prometiendo lluvia. El jardín de abajo parecía sombrío. Los árboles se mecían con el viento, arrancando las últimas hojas. El otoño moría, cediendo el paso al invierno. Apoyó la palma en el cristal frío y cerró los ojos. ¿Qué sentía? ¿Amor? ¿Miedo? ¿Celos? ¿Todo a la vez? Solo sabía una cosa. La idea de que Philip se casara con otra era insoportable. Físicamente insoportable, como si alguien le estrujara el corazón en un puño, impidiéndole respirar. Eso tenía que significar algo. Para el desayuno, bajó con un vestido de muselina gris azulada, de cuello alto y mangas largas fruncidas en las muñecas. La cintura estaba ceñida por una cinta de terciopelo negro, de la que colgaba un pequeño medallón, regalo de su difunta abuela. El pelo recogido de forma estricta, casi ascética, un moño liso en la coronilla, sin un solo mechón suelto. Quería parecer digna, contenida, no mostrar que por dentro todo ardía y se desgarraba. Philip estaba en el comedor pequeño, pero no solo. Miss Wilson se afanaba alrededor de la mesa, ajustando las servilletas y murmurando algo sobre el tiempo. Recibió a Emmeline con una sonrisa radiante. «Oh, querida, por fin. Justo le decía a su gracia que hoy es un día muy importante. Lady Vivienne llegará muy pronto, y hay que prepararlo todo como es debido. Te pondrás algo especial para el almuerzo, ¿verdad?» Emmeline apenas la oía. Toda su atención estaba fija en Philip. Estaba de pie junto a la ventana, como siempre, como si fuera su único refugio, con un frac verde oscuro, pantalones claros y una corbata perfectamente anudada. Pero su rostro estaba pálido y tenía sombras bajo los ojos. Evidentemente, él tampoco había dormido. Sus miradas se encontraron. En sus ojos había de todo: culpa, desesperación, ternura, miedo. «Buenos días», dijo Emmeline, esforzándose porque su voz sonara firme. «Buenos días». Miss Wilson siguió parloteando, pero ninguno de los dos la escuchaba. Simplemente se miraban a través de la habitación, separados por un abismo invisible. Finalmente, Philip desvió la mirada. «Vivian debería llegar a mediodía», dijo,
dirigiéndose más a la ventana que a ellas. La acompaña su madre, Lady Hargrave. Se quedarán aquí unos días. ¡Qué maravilla!, exclamó Miss Wilson. Será un placer conocer a la futura duquesa. Emmeline se sentó a la mesa y tomó una taza de té. Le temblaban las manos y apretó la porcelana con fuerza para ocultarlo. La futura duquesa. La mujer que llevaría su nombre. Viviría en su casa. Dormiría en su cama. Le daría sus hijos. Algo afilado le atravesó el pecho. Emmeline dejó la taza, temiendo romperla. Philip se giró y la miró, y ella supo que él lo veía todo. Veía su dolor, su miedo, su desesperación. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños. Emmeline, comenzó en voz baja, si esto es demasiado para ti... Está todo bien, lo interrumpió. Levantó la barbilla y se obligó a encontrar su mirada. Puedo soportarlo. Él asintió, pero el dolor permaneció en sus ojos. Lady Vivian Hargrave llegó puntualmente a mediodía. Emmeline, desde la ventana de su habitación, observó cómo un elegante carruaje se detenía frente a la entrada principal. Un lacayo abrió la portezuela y la primera en bajar fue una dama mayor con un vestido lila oscuro y una sofisticada cofia con plumas. Lady Hargrave, la madre de Vivienne. Y luego bajó ella. Emmeline contuvo la respiración involuntariamente. Vivienne era hermosa. Exactamente eso. Hermosa como una estatuilla de porcelana. De baja estatura, delicada, con una figura que el corsé asemejaba a un reloj de arena. Llevaba un vestido de seda rosa pálido, con pequeñas mangas abullonadas y una falda bordada con rosas blancas. Su cabello rubio estaba recogido en un complejo peinado con rizos que enmarcaban su rostro. Un rostro de muñeca, grandes ojos azules, labios carmesí, una piel impecable. Sonreía mientras subía los escalones y su sonrisa era cálida y sincera. Philip salió a recibirla. Hizo una reverencia, ofreció su brazo a Lady Hargrave y luego a Vivienne. Ella le dijo algo. Emmeline no pudo oírlo, pero vio cómo su rostro se iluminaba de alegría. Philip respondió con cortesía, con contención, con esa impecable educación que era su segunda naturaleza. Pero Emmeline lo conocía demasiado bien, conocía cada uno de sus movimientos, cada gesto, y vio la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura, la ausencia de verdadera calidez en su mirada. No amaba a Vivienne, pero debía casarse con ella. Emmeline se apartó de la ventana y se llevó una mano al pecho, donde el corazón se le encogía dolorosamente. Tenía que bajar, tenía que recibirla, tenía que sonreír, ser cortés, interpretar el papel de vieja amiga de la familia. Tenía que fingir que su mundo no se estaba desmoronando. Condujeron a las invitadas al Salón Verde, una espaciosa habitación con altos ventanales, amueblada en estilo Luis XVI, sillones tallados tapizados en damasco verde, una mesita con incrustaciones sobre la que ya estaba servido el té. La chimenea ardía, proyectando cálidos reflejos sobre las paredes cubiertas de papel de seda con motivos vegetales. Cuando Emmeline entró, todos estaban ya sentados. Lady Hargrave presidía desde un sillón, sosteniendo una taza de té con el porte majestuoso de una condesa. Vivienne estaba sentada en el sofá junto a Philip, no demasiado cerca para guardar las apariencias, pero lo suficiente para dejar claro que ese era su lugar. Philip se levantó cuando Emmeline apareció en el umbral. Lady Emmeline Turner la presentó, una vieja amiga de nuestra familia. Vivienne también se puso en pie, y su sonrisa se hizo aún más amplia. «Oh, Lady Emmeline, Philip me ha hablado tanto de usted. ¡Qué honor conocerla por fin!». Se acercó, le tendió ambas manos, y Emmeline, tras dudar un instante, las tomó. Las manos de Vivienne eran pequeñas, cálidas y cubiertas por suaves guantes. «Igualmente, Lady Vivienne», dijo Emmeline, esforzándose porque no le temblara la voz. Vivienne la atrajo hacia sí, como si fueran amigas. «Oh, por favor, llámeme Vivienne. Si somos amigas de Philip, debemos serlo también entre nosotras, ¿no es así?».
Emmeline asintió, incapaz de hablar. De cerca, Vivienne era aún más hermosa. Piel perfecta, ojos claros que reflejaban una bondad genuina y sin mácula. No era una intrigante, no era una belleza calculadora a la caza de un título. Era buena, sencilla, bondadosa, y eso lo hacía todo 1000 veces peor. Porque Emmeline no podía odiarla. No podía culparla por haberle robado a Philip. Vivienne no había robado nada. Simplemente le habían ofrecido algo que ninguna joven sensata rechazaría. Un título de duquesa, riqueza, un marido respetado. Y Vivienne no sabía que ese marido amaba a otra. Se sentaron. Un lacayo sirvió el té. Lady Hargrave inició la conversación sobre los preparativos de la boda. El vestido, las flores, la lista de invitados, Vivienne la secundaba, parloteando sobre encajes de Bruselas y sobre cómo deseaba que todo fuera perfecto. Philip quiere una ceremonia sencilla, dijo, lanzándole una mirada tierna. Pero yo creo que el duque de Arden se merece una boda de la que se hable durante toda la temporada. Philip sonrió, cortés y distante. Prefiero que la atención se centre en nosotros, no en la ostentación de la celebración. Oh, es usted tan práctico. Rió Vivienne. Se volvió hacia Emmeline. ¿Y usted, Lady Emmeline? Seguro que ha asistido a muchas bodas. ¿Qué nos aconsejaría? Emmeline apretó la taza con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Yo supongo que lo principal es que los novios sean felices. Oh, por supuesto. Vivienne volvió a mirar a Philip, y sus ojos brillaban de adoración. Soy tan feliz. No puedo creer que haya tenido tanta suerte. Philip no respondió. Se limitó a beber su té mirando a un lado. Emmeline sentía cómo todo en su interior se retorcía en un nudo doloroso. Veía cómo Vivienne miraba a Philip con esperanza, con un amor tímido, dispuesta a dárselo todo. Veía cómo Philip se esforzaba por ser cortés y atento, pero no podía obligarse a corresponder a ese sentimiento, porque todo lo que tenía se lo había entregado muchos años atrás, a Emmeline. Y ella acababa de comprender cuán inestimable era ese regalo. El almuerzo transcurrió en una tensión insoportable. Lady Hargrave y Miss Wilson conversaban animadamente sobre las últimas noticias de Londres. Vivienne intentaba involucrar a Philip y a Emmeline en la conversación, haciendo preguntas, riendo de chistes, tratando de crear un ambiente de naturalidad. Pero entre Emmeline y Philip se extendía un hilo invisible que vibraba de tensión. Cada vez que sus miradas se cruzaban por casualidad, el aire se volvía pesado, denso. Emmeline apenas probó la comida. Trucha asada, patatas en salsa de nata, judías verdes, pastel de almendras. Todo era excelente, pero cada bocado se le atascaba en la garganta. Observaba cómo Vivienne tocaba el brazo de Philip al pedirle la sal. Veía cómo le sonreía, inclinando la cabeza de esa manera encantadora que gusta a los hombres. Oía cómo planeaba su futuro, hijos, bailes, viajes a Italia, y con cada palabra, con cada gesto, Emmeline comprendía con mayor claridad. Lo amaba. No solo lo amaba, no podía respirar sin él. Todos esos años había pensado que era amistad, que esa cálida pesadez en el pecho al verlo era afecto, que la razón por la que ningún hombre podía compararse con él era porque se conocían desde hacía mucho tiempo. Pero era amor, siempre lo había sido. Simplemente tenía miedo de admitirlo, miedo de que si lo decía en voz alta, todo cambiaría, miedo de perder lo poco que tenía. Y al final, lo había perdido todo. Después del almuerzo, Vivienne le pidió a Philip que le enseñara el rosedal. He oído tanto sobre su jardín. Dicen que el difunto duque cultivó una variedad única de rosas que florecen hasta las heladas. ¿Es cierto? Philip asintió y se levantó de la mesa. Sí, si quiere se lo mostraré. Oh, qué maravilla. Lady Emmeline, ¿quizás quiera acompañarnos? Lo último que deseaba Emmeline era pasear junto a ellos, viendo a Vivienne aferrarse al brazo de Philip, reír y mirarlo enamorada. Pero negarse habría sido una descortesía. Por supuesto, logró decir. Salieron los tres al jardín. El día era gris y ventoso, con olor a lluvia. Vivienne se encogía bajo su fino chal, y Philip, galantemente,
Le ofreció su levita. Ella la aceptó con una sonrisa de agradecimiento, envolviéndose en la cálida lana, y Emmeline lo observó, sintiendo cómo algo se rompía en su interior. Esa debería haber sido ella. Ella debería llevar su levita. Ella debería caminar a su lado, cogida de su brazo. Pero había perdido su oportunidad. El rosedal parecía casi muerto. La mayoría de los arbustos ya habían perdido sus hojas, y los pétalos caídos en el suelo se convertían en una masa marrón. Pero algunos rosales aún florecían, los mismos que había cultivado el difunto duque. Flores de un rojo pálido, casi blancas en el centro, con un aroma sutil y tentador. ¡Qué belleza!, suspiró Vivienne, inclinándose hacia una de las rosas. Philip debe enseñarme a cuidarlas. Cuando sea la señora de Arden Park, quiero conservar este jardín en memoria de su padre. Philip la miraba, y Emmeline vio la culpa en sus ojos, porque Vivienne era buena, atenta, digna de ser su esposa. Pero él no la amaba. ¡Su gracia!, llamó a alguien desde la casa. Todos se giraron. Harding, el mayordomo, se apresuraba hacia ellos con una carta en la mano. Un despacho urgente de Londres. Requiere respuesta inmediata. Philip frunció el ceño, tomó la carta y la leyó por encima. Disculpe, le dijo a Vivienne. Asuntos del Parlamento. Debo responder de inmediato. Por supuesto, sonrió Vivienne. Esperaré en el salón. Lady Emmeline me hará compañía, ¿verdad? Philip lanzó una rápida mirada a Emmeline, una mirada de disculpa, cargada de significado. ¿Sí?, logró decir Emmeline. Por supuesto. Él se marchó, y ellas se quedaron solas. Durante un rato caminaron en silencio entre los rosales. Vivienne arrancaba pétalos. Los olía, sonreía. Emmeline caminaba a su lado, sintiéndose una extraña en el jardín donde había pasado tantas horas felices. «Usted es muy cercana a Philip», dijo Vivienne de repente. Emmeline se sobresaltó. «Nos conocemos desde la infancia». «Sí», me lo contó. Vivienne se detuvo y se giró hacia ella. En sus ojos azules había algo nuevo. No hostilidad, sino comprensión. «Usted es más que una amiga para él, ¿no es así?» El corazón de Emmeline dio un vuelco. «No entiendo». «No hace falta», la interrumpió suavemente Vivienne. «No estoy ciega. Veo cómo la mira, cómo se tensa cuando usted está en la habitación, cómo intenta no mirarla, pero no pueden evitarlo». Emmeline abrió la boca, pero no encontró las palabras. Vivienne suspiró y se volvió hacia las rosas. Sabía que no me amaba, no como a mí me gustaría, pero pensaba... Su voz tembló. Pensaba que con el tiempo quizás aprendería, que yo podría hacerlo feliz. Vivienne, pero la ama a usted, continuó en voz baja. La ama como yo soñaba que me amaran a mí. Y usted lo ama a él. Lo veo, en cómo palidece cuando él habla, en cómo le tiemblan las manos al sostener una taza, en cómo lo mira cuando cree que nadie la ve. Las lágrimas quemaron los ojos de Emmeline. «Lo siento», susurró. «No quería. No vine para... Lo sé». Vivienne se giró hacia ella. No había ira en su rostro, solo tristeza. «¿Pero qué hacemos ahora?», me dio su palabra. «Mi familia ya ha anunciado el compromiso. Si se retracta, el escándalo será monstruoso». «Lo sé». Permanecieron entre las rosas moribundas, dos mujeres separadas por un mismo hombre. «Usted es buena», dijo finalmente Vivienne. «Lo veo, y quizás sea más adecuada para él que yo. Quizás usted pueda darle la felicidad que merece. Pero tú... Yo me casaré con un hombre que no me ama», la interrumpió Vivienne. «Viviré en esta hermosa casa, le daré herederos y sonreiré en los bailes, y pasaré toda mi vida sabiendo que su corazón pertenece a otra». Hizo una pausa. «O me negaré, romperé el compromiso, soportaré el escándalo, y le daré la oportunidad de ser feliz». Emmeline la miró, sin dar crédito a sus oídos. «¿Tú, de verdad estarías dispuesta?» Vivienne sonrió, una sonrisa triste y cansada. «No quiero un marido que ame a otra. Ni siquiera si es un duque, ni siquiera si es Philip Arden». Le tocó la mano a Emmeline. «Pero la decisión debe ser suya.
no mía, no suya, de él. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa, dejando a Emmeline sola entre las rosas. El viento se intensificó, trayendo las primeras gotas de lluvia, y Emmeline se quedó allí, con la mano en el pecho, sintiendo cómo la esperanza y el miedo luchaban en su interior. Vivien le daría la libertad a Philip, pero ¿querría él mismo elegir esa libertad? ¿O el deber, el honor y la promesa serían más fuertes que el amor? ¿Y podría ella, Emmeline, vivir consigo misma si él renunciaba a Vivienne por ella y luego se arrepentía? La lluvia arreció, convirtiéndose en un diluvio. Emmeline permaneció bajo la lluvia, dejando que lavara las lágrimas que finalmente brotaron. En 2 semanas debía celebrarse la boda. 2 semanas para que Philip tomara una decisión. 2 semanas para decidir el destino de 3 personas. Y Emmeline no sabía si tendría la fuerza para soportar lo que vendría después, independientemente de la elección que él hiciera. Emmeline regresó a la casa empapada. El agua le chorreaba del pelo, el vestido se le pegaba al cuerpo y los zapatos chapoteaban a cada paso. Una doncella ahogó un grito al verla y corrió a por toallas, pero Emmeline la detuvo con un gesto. No es necesario, yo me encargo. Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, no de frío, sino por la tormenta que se desataba en su interior. Vivienne estaba dispuesta a dejar marchar a Philip. Ese pensamiento resonaba en su cabeza como una campana. Estaba dispuesta a soportar el escándalo, la vergüenza, un compromiso roto, con tal de no casarse con un hombre que amaba a otra. Era noble, fuerte, digna de admiración, y eso lo hacía todo aún más doloroso. Porque ahora lo único que se interponía entre Emmeline y Philip era él mismo, su elección, su decisión. Emmeline se acercó a la chimenea y extendió las manos temblorosas hacia el fuego. Tenía que cambiarse, calentarse, recomponerse, pero no podía moverse. Se quedó allí, mirando las llamas danzantes, y pensó, ¿y si Philip elegía el deber? ¿Y si su educación, su honor, la promesa a su padre de ser un duque perfecto resultaban más fuertes que el amor? Entonces lo perdería para siempre. Pero, ¿y si la elegía a ella? Podría vivir sabiendo que había arruinado su reputación, que había puesto en jaque el nombre de los Arden, que lo había obligado a romper su palabra. ¿No acabaría culpándola con el tiempo? ¿No estaría cada mirada llena de reproches silenciosos? Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Emmeline, la voz de Philip, grave, tensa, se quedó inmóvil. «Abre, por favor». Dudó unos segundos. Luego, como en un sueño, se acercó a la puerta y giró la llave. Philip estaba en el umbral, despeinado, pálido, sin frac, con la camisa desabrochada en el cuello. En sus manos sostenía una manta. «Dios mío», exhaló al verla. «Estás empapada. Vas a enfermar». Entró, le echó la manta por los hombros y comenzó a frotarle las manos. Sus movimientos eran rápidos, casi bruscos, pero Emmeline sentía cómo temblaban. «¿Qué hacías bajo la lluvia?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué no has vuelto enseguida?». Hablaba con Vivienne. Se detuvo. Sus manos se quedaron inmóviles sobre los hombros de ella. «¿Qué te ha dicho?». Emmeline lo miró a los ojos. «Que lo ve, que lo entiende, que está dispuesta a dejarte marchar». Philip retrocedió un paso y se pasó una mano por la cara. «Dios, es buena, Philip, demasiado buena. No se merece un marido que no la quiera». «Lo sé». Su voz sonaba ahogada. «Maldita sea, lo sé». Caminó por la habitación, de la ventana a la chimenea y de vuelta. Emmeline lo observaba, envuelta en la manta, y sentía que el corazón se le encogía. «No quería esto», dijo finalmente. «No quería ponerla en esta situación. No quería romper mi palabra. No quería ser el hombre que arruina la vida de otros por su propia felicidad». Pero se detuvo y la miró. «Pero no puedo vivir sin ti». Las palabras brotaron como una confesión. «Lo he intentado durante 13 años.
Me decía a mí mismo que con el tiempo pasaría, que el amor se puede acallar, enterrar, ahogar, que si me esforzaba lo suficiente podría amar a otra. Dio un paso hacia ella y le tomó las manos. Pero es mentira, no puedo. Eres la única, siempre lo has sido. Desde el día en que entraste en la biblioteca con la cabeza bien alta y declaraste que sabías leer, desde el momento en que comprendí que no eras como las demás niñas, que veías el mundo como yo, que contigo no necesitaba fingir. Su voz se quebró. Te amo. Te amo tanto que me ahogo sin ti. Te amo tanto que mirarte es a la vez el paraíso y el infierno. Y no puedo casarme con Vivienne sabiendo esto. No puedo condenarlas a una vida con un hombre cuyo corazón pertenece a otra. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Emmeline, pero no se las secó. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mañana por la mañana hablaré con ella, oficialmente. Romperé el compromiso. Asumiré toda la responsabilidad. Diré que no soy digno de ella, que cometí un error, que merece algo mejor. Le apretó las manos. Habrá un escándalo terrible. Me maldecirán en todos los salones de Londres. La reputación de los Arden se verá afectada. Pero estoy dispuesto. Por ti estoy dispuesto a todo. Emmeline cerró los ojos, sintiendo un vuelco en su interior. ¿Y si luego te arrepientes? Si dentro de 1 año, o de 5, cuando las aguas se calmen, me miras y piensas, ¿por ella perdí mi honor? Philip la atrajo hacia sí y la abrazó con tanta fuerza que le costó respirar. El honor sin ti es una palabra vacía. El título sin ti es una jaula. La vida sin ti es una muerte lenta. Enterró el rostro en su pelo. No me arrepentiré. Nunca. De lo único que me arrepiento es de no haberte dicho la verdad hace muchos años. Emmeline le devolvió el abrazo. Se acurrucó contra su pecho y escuchó el latido frenético de su corazón. Te amo, susurró. Dios, cómo te amo. No sé cuándo empezó. Quizás entonces, en el invernadero cuando tenía 6 años. Quizás cuando tenía 16 y volviste de Oxford cambiado. Quizás siempre fue así, pero no me permitía admitirlo. Pero ahora lo sé con certeza. Sin ti no estoy completa. Sin ti no respiro. Él se apartó, le tomó el rostro entre las manos y la miró a los ojos, de forma prolongada, inquisitiva, como si quisiera memorizar cada uno de sus rasgos. Dilo otra vez, pidió con voz ronca. Te amo, Philip Arden. Te amo tanto que estoy dispuesta a afrontar el escándalo, la condena, lo que sea, con tal de estar contigo. La besó, con furia, con desesperación, como un náufrago que se aferra a su última esperanza. Emmeline respondió con la misma pasión, dejándolo entrar, entregando todo lo que había acumulado durante años. Cuando se separaron ambos jadeaban. Mañana, susurró Philip, apoyando su frente en la de ella. Mañana lo arreglaré todo, te lo prometo. Emmeline asintió, incapaz de hablar. La besó una vez más, suave, tiernamente. Luego salió, cerrando la puerta tras de sí, y Emmeline se dejó caer al suelo junto a la chimenea, envuelta en la manta, y por fin se permitió creer. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría su futuro. Pero la mañana trajo una sorpresa. Emmeline bajó a desayunar con un vestido de terciopelo color guinda, de mangas largas y un discreto escote adornado con encaje negro. Llevaba el pelo recogido en un moño estricto y, al cuello, una fina cadena con un colgante de granate. Se había preparado para un día difícil, para conversaciones, explicaciones, quizás lágrimas. Pero el comedor pequeño estaba vacío. Solo Harding se encontraba junto al aparador con una bandeja de plata en las manos. Buenos días, milady. Su gracia me pidió que le comunicara que está en la biblioteca. Lady Vivienne y Lady Hargrave también se encuentran allí. El corazón de Emmeline se desplomó. ¿Ya están hablando? Sí, milady, desde hace media hora. Se dio la vuelta y casi corrió hacia la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Emmeline se detuvo en el umbral, sin atreverse a entrar. Desde dentro llegaban voces, contenidas pero tensas. No lo entiendo, su gracia, decía Lady Hargrave. ¿Quiere decir que ha cambiado de opinión? Después de anunciar el compromiso, después de que mi hija rechazara a 3 candidatos dignos por usted. Lo sé, Lady Hargrave.
La voz de Philip era firme, pero se oía el dolor en ella. Y estoy dispuesto a aceptar cualquier consecuencia, a pagar una compensación, a asumir todo el escándalo, pero no puedo continuar con este compromiso sabiendo que estoy engañando a su hija. ¿Engañándola? Inquirió fríamente Lady Hargrave. ¿De qué manera? Una pausa. Luego, amo a otra mujer. Las palabras sonaron claras, sin vacilación. La he amado toda mi vida. Y no puedo ofrecer a Lady Vivienne lo que se merece, un corazón íntegro y sin divisiones. El silencio fue ensordecedor. Entonces habló Vivienne, en voz baja pero firme. Madre, yo lo sabía. ¿Qué? Saltó Lady Hargrave. Sabía que amaba a otra. Hablé con ella al ayer. Vivienne hizo una pausa. Y no quiero ser la mujer que roba la felicidad ajena, ni siquiera si eso significa la deshonra para nuestra familia. Vivienne, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Lo sé, madre. La voz de la joven adquirió un tono de acero. No me casaré con un hombre que ama a otra. No quiero pasar mi vida intentando ganarme un amor que nunca me darán. Merezco algo más. Emmeline se llevó una mano al pecho. Dios, qué fuerte era. «¡Están locos los dos!», exclamó Lady Hargrave. «El escándalo será monstruoso». «Vivienne, ve, nadie más querrá casarse contigo. Duque, su reputación...» «Mi reputación no me importa», la interrumpió Philip. «Estoy dispuesto a vivir con las consecuencias». «Pero Vivienne sobrevivirá», dijo la propia Vivienne con calma. «Soy joven, tengo una dote. Soy hermosa, educada y de buena familia. Alguien habrá que me quiera de verdad. Y no como un buen partido o una obligación». El silencio se prolongó. Luego Lady Hargrave suspiró profundamente. «Bien». Su voz se volvió fría como el hielo. «Si ambos lo han decidido así, no discutiré. Pero sepan que las consecuencias serán graves, para los dos». «Lo sé», respondió Philip, «y las acepto». Se oyeron pasos, el susurro de las faldas. Emmeline apenas tuvo tiempo de apartarse de la puerta cuando ésta se abrió de par en par. Lady Hargrave salió primero, con el rostro petrificado y los labios apretados. Al ver a Emmeline, se detuvo y la fulminó con una mirada de desprecio. «Espero que esté contenta, Lady Emmeline. Ha destruido el compromiso de mi hija. Yo no se moleste en dar explicaciones». Lady Hargrave pasó de largo sin volverse. «Vamos, Vivienne. No tenemos nada más que hacer aquí». Pero Vivienne se demoró. Se acercó a Emmeline y le tomó la mano. «Sean felices», dijo en voz baja. «Los dos, usted y Philip, se lo merecen». «Vivienne, lo siento», susurró Emmeline. «Nunca quise...». «Lo sé». Vivienne le apretó la mano. «No se disculpe. Simplemente... ámelo. Como él se merece. Como yo no habría podido». Soltó la mano de Emmeline y siguió a su madre, con la espalda recta y la barbilla alta. La joven que pudo haber sido duquesa, pero eligió la dignidad. Emmeline la vio alejarse, sintiendo una mezcla de alivio, culpa y un respeto inmenso. Cuando el sonido del carruaje que se alejaba de la mansión se desvaneció, Emmeline Alce entró lentamente en la biblioteca. Philip estaba de pie junto a la ventana, con las palmas apoyadas en el alféizar. Tenía los hombros tensos y la cabeza gacha. Parecía devastado. «¿Philip?» No se giró. «Lo he hecho». Su voz sonaba ahogada. «He roto el compromiso. He deshonrado a su familia. He puesto en jaque el nombre de los Arden». Se rió. Una risa amarga y sin alegría. «Mi padre se revolvería en su tumba». Emmeline se acercó y se puso a su lado. Sin tocarlo, simplemente a su lado. «Has hecho lo correcto, ¿cómo lo sabes?». Finalmente se volvió hacia ella. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro agotado. «¿Cómo sabes que no me arrepentiré? Que dentro de un año no me despertaré pensando, traicioné todo en lo que creía por una mujer? Porque te conozco». Le tocó el rostro y le acarició el pómulo con el pulgar. «Sé que no eres el hombre que tu padre quería que fueras. No eres una máquina insensible que vive solo por el deber. Eres un hombre que siente profundamente, que ama con fuerza, que está dispuesto a arriesgarlo todo por lo que es importante».
Philip cerró los ojos y se apoyó en la mano de ella. ¿Y si me equivoco? Si el amor no es algo por lo que valga la pena sacrificar el honor sin amor es una cáscara vacía. Emmeline repitió sus propias palabras. Tú mismo me lo dijiste. Abrió los ojos y la miró, de forma prolongada, intensa. ¿De verdad me amas? Preguntó con voz ronca. No por culpa, no por compasión. ¿De verdad? De verdad. Dio un paso más cerca y lo abrazó. Tanto que no puedo respirar sin ti. Tanto que la idea de ti con otra me destroza. Tanto que estoy dispuesta a afrontar el escándalo, la condena, todo, con tal de estar a tu lado. Philip le devolvió el abrazo, con fuerza, con desesperación, como si temiera soltarla. He esperado tanto tiempo, exhaló en su pelo. 13 años, tantos años de esperanza y dolor, y ahora que estás aquí, tengo miedo de creerlo. Miedo de que sea un sueño. No es un sueño. Emmeline se apartó y lo miró a los ojos. Es la realidad. Nosotros, aquí, ahora. Le tocó el rostro, con ternura, con reverencia, como si fuera algo precioso y frágil. Cásate conmigo, susurró. El corazón de Emmeline dio un vuelco. ¿Qué? Cásate conmigo. Se arrodilló y le tomó las manos. Sé que es una locura, sé que habrá un escándalo, sé que la alta sociedad murmurará, pero no me importa, quiero que seas mi esposa. Quiero despertar a tu lado cada mañana. Quiero dormirme abrazándote. Quiero que seas la señora de esta casa, la madre de mis hijos, mi compañera para toda la vida. Las lágrimas le nublaban la vista, pero Emmeline veía su rostro, abierto, vulnerable, lleno de esperanza. Di que sí, pidió. Por favor. Sí, susurró, arrodillándose a su lado. Sí, sí, sí. La besó, y en ese beso estaba todo. Alivio, alegría, amor, una promesa. Se besaron entre los libros, en la biblioteca donde todo comenzó 22 años atrás, cuando un niño le mostró a una niña el mejor lugar de la casa. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban a la vez. Estamos locos, dijo Emmeline, secándose las lágrimas. Sí. Philip sonreía, una sonrisa genuina, libre, como no la había visto en muchos años. Pero al menos estamos locos juntos. El escándalo, por supuesto, estalló. La noticia del compromiso roto del duque de Arden recorrió Londres en 3 días. Los chismes se multiplicaron, adornados con detalles. Se decía que Philip había perdido la razón, que Emmeline era una aventurera que había seducido al duque, que la pobre Lady Vivienne se moría de pena, que la familia Hargrave exigía una satisfacción. Philip lo tomó todo con calma. Pagó una generosa compensación a la familia Hargrave, suficiente para asegurar a Vivienne un partido aún más brillante. Escribió cartas a los principales periódicos, asumiendo toda la responsabilidad de la ruptura. Soportó las miradas frías en las sesiones del Parlamento, los comentarios mordaces en los clubes, los susurros a sus espaldas en las calles, y no se arrepintió ni una sola vez, porque Emmeline estaba a su lado. Se casaron un mes después, en una ceremonia discreta, sin pompa, en la capilla de Arden Park. Solo asistieron los padres de Emmeline, unos pocos amigos cercanos y los sirvientes de la finca. Sin encajes de Bruselas, sin cientos de invitados, sin bailes. Solo ellos dos, de pie ante el altar, pronunciando sus votos, y eso era más importante que cualquier ceremonia ostentosa. Pasó medio año. Emmeline estaba en el invernadero, contemplando el atardecer. La primavera había teñido el jardín de colores vivos, tulipanes, narcisos, las primeras rosas. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y la hierba fresca. Llevaba un sencillo vestido de muselina blanca con bordados en el bajo, el pelo suelto, sujeto solo por una cinta. Una mano descansaba sobre su vientre abultado. Su primer hijo nacería en otoño. Te encontré. Philip entró, la abrazó por la espalda y colocó sus manos sobre la de ella en su vientre. Siempre estás aquí, dijo ella, apoyándose en él, cuando quieres encontrarme. Porque aquí empezó todo. La besó en la sien. Aquí comprendí por primera vez que te amaba.
Emmeline se giró entre sus brazos y lo miró a los ojos. ¿Te arrepientes? ¿De qué? Frunció el ceño. Del escándalo, de lo que perdiste, de lo que dice la gente. Philip sonrió con esa sonrisa libre que había aparecido después de la boda y que ya no desaparecía. No he perdido nada, lo he ganado todo. Le tocó el vientre, a ti, a nuestro y nuestros hijos. Un hogar que por fin es un hogar y no un museo. La vida que quiero vivir, no la que me impusieron. Y tu padre, mi padre quería que fuera feliz. Philip le apartó un mechón de pelo que se le había soltado de la cinta. Simplemente no entendía que la felicidad no está en un título, ni en una reputación impecable, sino en estar con la persona que te hace sentir completo. Emmeline se acurrucó contra él, escuchando el latido de su corazón. Te amo, susurró. Te amo tanto que a veces me asusta. No temas. La besó, un beso largo y tierno. Tenemos toda una vida para amarnos, y no será suficiente, pero nos las arreglaremos. Estaban en el invernadero, entre las flores, bajo los rayos del sol poniente, y Emmeline pensaba en lo caprichoso que es el destino. Durante 22 años había estado ciega. Necesitó un mes para abrir los ojos, y ahora tenían toda una vida por delante, con escándalos y chismes, con dificultades y alegrías, con hijos y nietos, una vida que habían elegido ellos mismos, una vida llena de amor. Mientras tanto, en Londres, en una mansión de Mayfair, Lady Vivian Hargrave estaba sentada en su salón, leyendo una carta del vizconde de Hastings, un joven apuesto recién llegado de la India. Le pedía permiso para visitarla, conocerla, quizás pasear por el parque. Vivian sonrió y dobló la carta. A veces, perder a un duque significaba encontrar algo mejor, algo real, algo propio. Se acercó a la ventana, contemplando el Londres primaveral, y pensó que la vida era sorprendente. Y que por delante aún tenía un futuro desconocido y prometedor. En la biblioteca de Arden Park, en una estantería entre Byron y Keats, descansa un delgado libro encuadernado en cuero. En la primera página, con una esmerada caligrafía infantil, está escrito: Apam McGee. Aquí empezó todo, P y E. Y en la última, ya con una letra adulta y segura, se ha añadido: y nunca terminará.